Buenas tardes a todos. Hoy tengo a una persona que es uno de los principales dentro de España en el mundillo de la hispanidad. Se llama Jaime Cristóbal y es de Reunificacionistas. Hace vídeos con bastante frecuencia, ¿no?, en el canal de Twitter y yo creo que tiene un canal muy interesante, tiene muchísimos seguidores, tiene además proyectos muy interesantes como un libro que va a despertar a la hispanidad y que creo que todos estamos obligados a leerlo como hispanos. Bueno, Jaime, ¿qué opinas tú de la hispanidad, cómo ha llegado a este mundo? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que la hispanidad ha llegado gracias Charlie por invitarme a tu canal, a tu directo y a tu programa. Como te digo, yo creo que la hispanidad ha llegado gracias a las redes sociales, ¿no? Gracias a esta nueva forma de comunicarnos, ha conseguido que en este caso 600 millones de hispanohablantes empecemos a conocer un poquito de nuestra historia, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. O sea que creo que las redes sociales han sido realmente el gran precursor, la gran herramienta para la gran revolución que se está produciendo acerca del reunificacionismo y del hispanismo. O sea, y por lo que estás comentando, tú piensas que, digamos, es un movimiento que viene exclusivamente de abajo hacia arriba. Es decir, viene de manera improvisada por parte del pueblo. Sí, yo creo que sí, yo creo que en gran parte los gobiernos o han torpedeado o han sido un obstáculo constante o incluso en algunos momentos, lo estamos viendo en la actualidad, los gobiernos han echado grandes poderes, por decirlo de alguna forma, y podremos entrar a lo largo de tu programa, han sido grandes precursores de la leyenda negra y han sido, como tú bien has dicho, un movimiento de abajo arriba, han sido las clases populares, han sido los interesados por la historia, los divulgadores, los historiadores, incluso periodistas, que han empezado un poquito a indagar sobre la historia y han sido los que han hecho que el hispanismo recobre esta vitalidad que hasta hace bien poco, mucho o gran parte de la población o desconocía o incluso estaba en contra, ¿no?, de nuestra propia historia. Hemos estado acomplejados durante mucho tiempo por lo que éramos. Sí, yo pienso igual. De hecho, ¿no piensas que el tema de la leyenda negra sigue estando hoy en día presente, pero digamos no como un imaginario colectivo, que también, sino realmente que hay un plan, incluso hoy en día, en contra por parte de algunos países o algunas corporaciones, no sé exactamente el qué, pero yo sí que a mí me parece haber vivido momentos que dices, joder, es que estamos ante este invocazo, es decir, no es una cosa del pasado el tema de la leyenda negra. Es decir, lo vemos en colegios, lo vemos en institutos, lo vemos en películas, lo vemos en videojuegos, lo vemos, bueno, hasta en la música, en la letra de la música, el ninguneo que hay hacia la cultura hispana por todo el mundo anglosajón. ¿Qué opinas de esto? Es decir, del presente de esa leyenda negra, no solo del pasado, que yo creo que está bastante claro, sino de este presente ante nuestros enemigos, tanto internos como externos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La leyenda negra es otra guerra latente que existe. Cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de conflicto, a todos se nos viene a la cabeza una forma de expandirse, de conquistar, de ganar territorio, de doblegar un gobierno o doblegar países, es por el medio de las armas. Pero hay otra guerra, digamos, no visible, hay otra guerra latente, hay otra guerra de bajo perfil, que es la propaganda, es el arma propagandística. Y obviamente nosotros, los hispanos, la mayor guerra a la que no nos hemos podido enfrentar o no nos hemos sabido enfrentar ha sido precisamente a la guerra que se nos ha planteado desde un punto de vista mediático y propagandístico. Esto ha existido en todas las civilizaciones, ha existido en todas las épocas y en todos los países. Lo que pasa es que los hispanos, esta nueva, digamos, modalidad de guerra, modalidad de conflicto, no hemos sabido reaccionar, ¿no? La leyenda negra, por supuesto que está vigente hoy en día. Es más, yo diría que está más vigente que nunca hoy en día, porque solo hay que ver un poco los documentales, la historia, la música, los libros de texto, como tú bien has dicho, lo que dicen muchos de nuestra historia, es una forma todavía de subyugarnos, como diría Marcelo Bullo,
incluso de subordinarnos a un poder mayor, porque hay mucho en juego. No tenemos que olvidar que si fuésemos otra vez una gran nación o una gran confederación o cualquier modalidad jurídica, seríamos una de las 4 potencias mundiales. Claro, eso chocaría con los intereses de las 3 grandes potencias que existen hoy en día. Un nuevo resurgimiento de un gran frente o de una gran civilización hispana, sin duda, entraría a romper este tablero de intereses, este tablero geopolítico, geoeconómico, en lo que hay mucho interés en juego. Y termino con esto, Charles. No es lo mismo tener un gran país con el que negociar que tener 20 y tantos países enfrentados, balcanizados y odiados entre sí y odiados con su propia cultura y con su propia historia a la hora de poder extraer recursos, a la hora de poder negociar cualquier tipo de acuerdo o incluso a la hora de defender los intereses de cada uno. Sí, sí, totalmente. De hecho, ¿qué piensas de cara al tema de la Unión Europea? Es decir, no de Europa, sino de la Unión Europea versus el tema del hispanismo. Yo tengo la idea bastante clara, pero no sé si coincidirá, porque no hemos hablado de ese tema, no sé si coincidiremos en ese tema o no. A ver, la Unión Europea lo que nos ha demostrado que cuando hay voluntad se puede crear prácticamente un ente geopolítico a nivel supranacional. Eso se creó a principios de los años 50 con el Tratado del Acero y del Carbón, que hizo y posibilitó lo que es el germen de lo que después se denominó como Comunidad Económica Europea y más tarde, tras el Tratado de Maastricht, la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Que desde la propia fundación de la Unión Europea, ojo, no es una vocación que a nosotros los hispanos nos resulta extraña, porque ya el Sacro Imperio Germánico lo teníamos nosotros y toda la parte del norte de Europa, de los Flandes. Hemos tenido presencia europea, sobre todo con Carlos I y con Carlos III también, prácticamente hasta finales, hasta los Borbones, pero obviamente la conformación de esta Unión Europea responde a 2 grandes intereses, que es por un lado Francia o el eje anglo-alemán o franco-alemán, mejor dicho, perdón, y con Gran Bretaña como ariete, ojo, hoy en día desde la sombra, ya que hace unos años, creo que fue en el 2020 o 2022, se fue de la Unión Europea. Yo soy bastante crítico con la Unión Europea. Creo que es un marco en el que debemos de seguir influenciando, debemos de estar ahí. No pintamos prácticamente, también es una crítica. De hecho, hemos visto, como hace poco, a un presidente de, creo que era de Angola, Mozambique, se le prohibió o se le dijo que no había traductores para hablar en portugués, cuando es uno de los idiomas, digamos, tendría que ser y es uno de los idiomas oficiales de y se le obligó o se le invitó, mejor dicho, a hablar en inglés. Ahí vimos un ejemplo del poder y de la influencia, ojo, de un país que ya se ha ido, como es Gran Bretaña, pero que sí sigue ejerciendo desde un arma como es la lengua, como es el idioma, un poder en la sombra de la Unión Europea. Y nosotros obviamente tendríamos que tener ojo mirando hacia Europa, pero sobre todo los 2 pies y el otro ojo mirando hacia Hispanoamérica, que es nuestro gran aliado, es nuestro sitio natural, nuestra tendencia como nación y como país y como interés global. Ojo, y no solamente a Hispanoamérica, también a nuestros grandes hermanos y a nuestros 2 países hermanos, como es el Sáhara y Guinea Ecuatorial en África y el resto de comunidades de países en el Pacífico. Sí, bueno, esas comunidades van a ser un poquito, bueno, el Sáhara quizá no tanto, pero las otras 2 comunidades van a ser un poco más difícil. Quizás lo suyo sería empezar por Hispanoamérica, que hablamos el mismo idioma, que son, bueno, a ver, en el Sáhara también hay mucha gente que habla el español perfectamente. En Filipinas ahí hicieron una tarea bastante ardua a los americanos de destruir todo lo que fue la cultura española. Es decir, solo quedan, digamos, ciertos detalles en la cultura, pero lo que es el idioma se lo cargaron totalmente. Entonces ahí la cosa va a ser bastante más difícil, pero hombre, yo creo que en Hispanoamérica la cosa está bastante clara. Y teniendo en cuenta además que los ingleses tras las independencias, al poco tiempo, pues otra vez estaban, digamos, no reunificados desde el punto de vista político, pero sí que, digamos, pues empezaban otra vez a estar hermanados y nosotros pues seguimos peleados 200 años después. Y ya no estamos hablando solo de España con respecto al resto de virreinatos y de países, sino incluso entre ellos mismos. Entonces, claro, es una cosa que hay que empezar
Se me ha ido la voz, a ver. Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Ah, no, me refería a ti, Yo te, ahora te escucho bien. Vale, vale. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En el caso en el caso de la humanidad, posiblemente somos el único ejemplo negativo de lo que es una confrontación perpetua. Los hispanos seguimos teniendo una confrontación perpetua. Es lo que tú has dicho. Los británicos, nada más perder las 13 colonias, bueno, hay una guerra ahí en 1812, una pequeña guerra con Estados Unidos, con la recién creada con la recién creada nación de Sí, pero Estados bastante Unidos, cercana. pero rápidamente recolocan las piezas para tenerse como gran comunidad, digamos, ante el mundo, ¿no? Y un gran frente. Y de hecho, tanto en la primera como en la Segunda Guerra Mundial, el aporte y el apoyo que a Gran Bretaña le sustenta y le suministra a Estados Unidos es crucial, es fundamental para vencer en la guerra. Ojo, unidos también del bloque australiano y del bloque canadiense, entre otros. O sea, ahí vemos el ejemplo que en momentos de dificultad ellos se unen. Lo estamos viendo también en el eje asiático, lo estamos viendo también incluso en el eje africano que se está empezando a... Hemos visto lo de Burkina Faso, hay ejemplos de cómo también las fichas en el tablero africano se están empezando a mover. Tenemos a Marruecos, tenemos a Argelia. El problema es que nosotros somos el puro ejemplo de todavía estando 200 años después pidiéndonos perdón, pidiéndonos responsabilidades a cada uno de nosotros por cuestiones capaz de ser falsas históricamente y documentalmente, son totalmente perjudiciales para el interés de los 600 millones de hispanos. Entonces, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo y termino con un dato. El mayor genocidio, el mayor, digamos, la mayor vergüenza de la humanidad está en Filipinas, como tú bien dices, donde se borró un idioma y donde se borraron, decirlo finamente y en las redes sociales, para el tuyo, que se borraron del mapa a más de 3 millones de personas. O sea, eso fue el prolegómeno de lo que pasaría después en Europa en la década de los 30 y de los 40, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Pero ya tuvimos el antecedente en Filipinas, ¿no? O sea, que tenemos y nos urge conformar los 600 millones de hispanos bloque unido, porque lo han demostrado ellos, porque cuando se fue Gran Bretaña rápidamente formaron el Arcalus, han formado organizaciones, siguen formando organizaciones, la masonería, las logias, tienen un entramado realmente de cooperación que desgraciadamente y tristemente no tenemos nosotros los hispanos. Bueno, nosotros, de hecho, en algunas ocasiones, hispanos, más que apoyar el hispanismo, en muchas ocasiones apoyan, digamos, esa visión anglosajona. Bueno, te ves, por ejemplo, a gente con la bandera, que te digo yo, de México y de Estados Unidos, o con la de España y Estados Unidos, o con la de cualquiera de estos, Argentina y Estados Unidos, cuando Estados Unidos es un imperio que se ha forjado a costa del imperio español. Es decir, desde el minuto uno y, digamos, pues ha estado dando problemas a todo el mundo hispano hasta hoy, vamos, hasta el presente, ¿no? Nosotros lo hemos vivido con, por ejemplo, el Sáhara Occidental, hemos visto ese apoyo y que actualmente sigue apoyando a Marruecos, que es nuestro principal enemigo en el sur, y otros países hispanos, pues ya lo está viendo. En México, pues no paran de tenerlo, digamos, sometido con un montón de problemas que al final su origen está en Estados Unidos. Y lo mismo pues, en muchos otros países. Argentina, en Chile también han tenido conflictos con Estados Unidos, todo, ¿no? O sea, no es una cosa puntual. Entonces, bueno, la cosa, yo creo que lo primero que es desde tu perspectiva, ¿qué es lo primero que habría que hacer para digamos, dar un paso en la dirección hacia esa reunificación, digamos, que bueno, no tiene que ser como país, pero por lo menos como bloque, digamos, como bloque de peso, que además yo creo que es un buen momento, porque justamente ahora mismo está cayendo el bloque americano, están surgiendo el bloque ruso de nuevo, está resurgiendo, y el chino sobre todo, y el momento digamos que nos estamos dejando ya no estamos, podemos librarnos del yugo americano ahora y resurgir, digamos, que a lo mejor hace 80 años pues era casi imposible porque, digamos, tiene una hegemonía de Estados Unidos muy fuerte.
pero ahora justamente que está en horas bajas, pues quizás es el momento más idóneo para formar, digamos, este bloque hispano y dar un sorpaso a los americanos y posicionarnos como un bloque principal a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Mira, tú piensas que habría que hacer primero? tú has hecho una pregunta que yo creo que es, además de muy buena pregunta, Charles, yo creo que has hecho una pregunta básica para entender todo de lo que estamos hablando. Si nosotros no respetamos o no admiramos nuestra propia historia, no podemos pedir al resto de naciones que respeten o admiren nuestra historia. O sea, partimos de nosotros mismos. Cada país, cada nación, cada bloque, cada interés corporativo persigue sus propios intereses. El problema es que nosotros no es problema de ellos que ellos persigan sus intereses o establezcan su geopolítica. El problema es que nosotros no valoramos lo que tenemos, no defendemos lo que tenemos y no llevamos a los foros internacionales lo que debemos de hacer como política internacional y como geopolítica de bloque que tenemos que hacer. No sé si cultural, no sé si como una sola nación o como una Unión Europea. Si la Unión Europea fue posible, una Unión Hispana es necesaria más que nunca y totalmente viable. Y cada vez creo que somos más las voces que tenemos que entender que desde un punto de vista defensivo, tecnológico, cultural, académico, sanitario, comercial, financiero, tenemos que empezar a entablar o a establecer una serie de principios comunes que nos defiendan y que nos hagan valer nuestro producto y nuestro interés ante el resto de la comunidad. Si no entendemos eso como visión de conjunto, difícilmente lo vamos a ver los que somos ahora mismo totalmente balcanizados y totalmente fragmentados. Porque las posibilidades, Charles, son inmensas desde un ámbito empresarial, para un gobierno, para un político, para un empresario, para un trabajador, el poder tener una homologación de estudio, el poder crecer con quitar aranceles, quitar disposiciones que sean barreras para poder expandir nuestras empresas, nuestros intereses. Eso es fundamental, es primordial. Ya no seríamos una economía local, nos convertiríamos en una economía global, con todo lo que eso implica. Nuestros productos llegarían a cualquier parte del mundo con una propia denominación y con un valor añadido de tener potencialmente 600 millones de consumidores. Es necesario, es lo que hacen las grandes potencias, es lo que está haciendo China, establecer una red comercial global defendiendo sus intereses. Es lo que está haciendo Trump. Lo estamos viendo cómo Trump está aplicando medidas arancelarias, medidas económicas para favorecer primeramente su producción nacional y después ejercer también su poder y su influencia en el resto de los países. Eso es lo que no estamos haciendo los 600 millones y eso es lo que nos debe inspirar y dar sentido a lo que tenemos que hacer, no hoy, sino ya mañana. Pero te digo más. Creo firmemente que la reunificación, que el hispanismo es la única salida, porque tenemos que establecer muy claro, como dijo un amigo mío en Puerto Rico, que es que afuera es que hace mucho frío cuando se está solo. Y eso tenemos que concienciarnos. Recuperando nuestra historia es la mejor forma de recuperar nuestro futuro. Sí, recuperar esa conciencia, ¿no? Básicamente. Correcto. Bueno, pues eso, por lo que he estado hablando contigo y comentarle un poco a la audiencia, que estás colaborando en un libro, ¿no? Que estáis haciendo entre varias personas, ¿no? Según entiendo. Aunque todavía está en una fase bastante incipiente, es bastante interesante justamente para, digamos, animar a la gente digamos, a generar, digamos, esa cultura hispana, a relanzarla, a tomar conciencia, a eliminar, digamos, esas trabas mentales, sobre todo, y sociales, y también, principalmente, que es bastante importante también, recuperar esa autoestima, ¿no? Que tenemos perdida como hispanos. Entonces, en ese libro, por lo que me comentaste, vais a hacerlo, digamos, desde varias ópticas, ¿no? El tema del hispanismo, desde el tema económico, ¿no? Del tema también militar,
desde el tema también de ingeniería civil, también desde el tema de comercio, también desde el tema laboral, desde el tema académico y, bueno, desde muchas perspectivas, ¿no? Para que sea, digamos, como un estudio multidisciplinar que permita al final, pues, tener una idea de cómo sería esa hispanidad futura si nos decidiéramos a dar el paso como pueblo, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito de este proyecto? Aunque esté todavía en una fase Sí, bastante previa. tienes toda la razón. Es una fase totalmente inicial. Somos un poco varios los autores de un lado y al otro lado del charco que vamos a colaborar en diferentes campos, como bien tú bien has dicho, en diferentes facetas. Porque creo que tenemos que empezar a entablar las bases de lo que tiene que ser un documento hispanista, un protocolo hispano, o un protocolo hispanista, o un manifiesto, como existe la doctrina Monroe, como existe determinado, o como está en el tema del Marruecos, el Gran Marruecos. O sea, hay una base ideológica que han inspirado a los grandes imperios, a las grandes naciones, para tener un fin, un destino, un objetivo. Y eso es lo que creo que hemos estado hasta hace bien poco, o incluso hasta la actualidad, un poco huérfanos, ¿no? Estamos como pollos sin cabeza, como se dice vulgarmente, ¿no? Hemos hecho una labor profusa, constante, fuerte, un poco para rescatar nuestra historia. Creo que ese aspecto se está consiguiendo. Cada vez son cada vez hay más número de canales, asociaciones, divulgadores, programas, incluso conferencias que se están dando acerca del hispanismo, pero creo que tenemos que dar un paso más. Tenemos que ir un paso adelante. Hasta hace no mucho, lo que defendíamos un proyecto común ya salido de la historia y para tocar el mundo real, una reunificación, a lo que vulgarmente nos llamamos reunificacionistas, aunque también tengo que decir en tu programa, hemos escrito a la Real Academia de la Lengua Española a ver si el término reunificacionista por fin, ya le hemos dado hasta la definición y todo, por fin la mete dentro del diccionario, existe la palabra reunificación, pero no aquellos reunificacionistas que somos los que lo promovemos, ¿no? O lo instigamos o lo ensalzamos. Como te digo, creo que hasta ahora hemos andado un poquito a ciegas, ¿no? Un poquito como pollo sin cabeza, no teniendo un sentido, un rumbo Sin un hacia objetivo, dónde, ¿no? Sin un un objetivo objetivo. claro y sin Sí, unas intenciones, digamos, porque claro, muchas veces también hay una gran incertidumbre cuando tú cambias de foco o de forma de hacer las cosas y claro, da miedo siempre un futuro que dice, joder, pues me quedo como estoy, más vale que esto que lo desconocido, ¿no? Pero claro, yo creo que este libro puede ser bastante interesante, por lo menos de cara a la población, para que se conciencie de lo que podríamos ser y reducir esa incertidumbre hacia una reunificación, ver, pues bueno, cuál sería el potencial que pueda haber y hacer un estudio serio en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí sí. que es algo crucial, dar el Mira, paso ya de la batalla cultural hacia por lo menos decir, bueno, a ver, a lo mejor no podemos saber exactamente cómo sería el futuro, pero bueno, por lo menos sabemos que nos movemos en este rango, en este terreno. Y ya a partir de ahí, pues podéis ir haciendo un poco, encaminar un poco las acciones, ¿no? Porque claro, si vas ahí sin saber, pues lo que puede ser, dices, joder, pues que a lo mejor voy a estar peor que como estoy ahora, ¿no? Entonces hay que hacer primero el estudio, ¿no? Para tener una idea de por dónde van los tiros. Y luego, bueno, mira, ahí la lo, dificultad que yo veo lo, principalmente del hispanismo, ¿sabes cuál es? Bueno, del hispanismo, del reunificacionismo. El principal problema que yo le veo es nuestros políticos. Nuestros políticos, no los españoles, sino de todo el mundo hispano. Es decir, son políticos que son, ¿cómo decirlo? Son parásitos, es decir, lo que les interesa no les interesa ni siquiera el bien de su nación, sino el bien suyo, personal, ¿no? Entonces, claro, esto que es un proyecto más a largo plazo, un proyecto bastante ambicioso, digamos, habría que la gente tenga muy clara la idea, el pueblo tenga muy clara la idea y que se lo exija, digamos, a sus políticos, porque es que los políticos no van a estar por la labor en un principio de hacerlo, a no ser que se vean obligados, claro. Mira, totalmente, mira, hay que tener en cuenta que el gran problema que tenemos, y lo hemos visto a lo largo de la historia, el muro de Berlín, la caída del comunismo, por ejemplo, en Rumanía, la familia Ceausescu, bueno, muchísimas,
las primaveras árabes. Hay una serie, hay un estrato, hay una capa visible, a veces invisible, que protagonizan los políticos. Hemos visto muchas veces el papel de la masonería, las agendas internacionales que le ponemos, pero no los quiero decir en tu canal, de los 20 y los 30. Hemos visto los clubes Bilderberg, o sea, hemos visto muchos clubes, hemos visto el papel de las logias de la masonería en la mal llamada independencia, los intereses extranjeros en todas sus modalidades, en todo su tipo de camuflaje y de capa y de forma etérea y no etérea para intervenir en nuestra política, en nuestros intereses como país, cómo realmente, bueno, vemos lo de los próceres como Bolívar, cómo se nutrió de financiación, cómo saquearon, se llevaron, porque eso sí que saquearon y se llevaron todo el oro, sobre todo de la Real Hacienda de Quito y de otras muchas, y con intereses británicos, con una deuda totalmente, una hipoteca totalmente leonina que en muchos aspectos casi todavía no se han terminado de pagar. O como dice Marcelo Gullo, tú puedes tener una soberanía de campanario, una soberanía con una banderita puesta y con un tío que dice que es tu presidente, pero si tú no tienes la soberanía sobre tus finanzas, sobre tu economía y sobre tus intereses, o incluso sobre tus materias primas, tú no debes, tú eres como tú y yo o cualquier persona que tenemos una casa, pero tenemos una hipoteca. Al final eres consciente de que, porque por mucho que te sientas el propietario de esa casa, la casa es del banco. Y si tú no pagas, la casa te la pueden expropiar o te pueden cambiar el propietario y mañana te quitan a ti y ponen a otro como propietario de la casa. Eso extrapolado al mundo hispano es lo que nos está pasando. Tenemos políticos, tristemente, Charles, y nos cuesta mucho decirlo, pero tenemos que reconocerlo, que no son propietarios, nuestros políticos no son propietarios de nuestros países. Son las grandes, digamos, logias, los grandes intereses, nuestra deuda externa, las que lo poseen, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, los que realmente quitan y ponen a políticos. Hemos visto tristemente el fallecimiento hace escasos días del candidato Uribe, ¿no? En Ecuador, ¿no? O sea, que realmente hay. Y después te das cuenta que estos políticos que arrasan la leyenda negra en boca de Marcelo Gullo son los caniches de las grandes oligarquías que le hacen el trabajo sucio, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. El hispanismo es el pasado, es el futuro. Y tenemos que darnos cuenta muy claramente que si no vamos unidos de la mano y no empezamos a darnos conciencia de país y conciencia de nación, yo en ese aspecto sí soy un poco más atrevido y te digo que sí tenemos que tener una reunificación política y yo creo, y lo dicen cada vez más voces más autorizadas, que estamos diciendo que la capital posiblemente no debería de estar en Madrid, debería de estar en México DF, por una situación claramente, primero, por su situación geográfica, está dentro de lo que en medio del Pacífico y entre Europa, después por la potencia económica que era el antiguo virreinato y segundo por la importancia poblacional que tiene el propio México, siendo el país hispano con mayor número de hispanohablantes, ¿no? Y sí creo realmente, como tú bien has dicho, que tenemos una obligación moral de empezar a construir. El libro al que tú me hacías referencia es poner blanco, negro sobre blanco, poner en página, plasmar en un texto todas esas potencialidades, todas esas capacidades que podríamos tener llegar. Y abrir los ojos a más de uno que todavía lo tiene medio abierto o incluso cerrado, para darnos cuenta de que tenemos la capacidad de poder ser una gran potencia mundial. Lo que tenemos que tener es ganas. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que yo creo que es el segundo paso que habría que dar, ¿no? Ya hemos dado la batalla cultural, o la estamos dando, pero ese libro yo creo que va a ser que va a ser crucial. Yo creo que os tenéis que esmerar en la medida de lo posible para hacerlo lo más objetivo posible, que nos permita, digamos, reducir esa incertidumbre y que la gente se puedan unir a la causa, pero no solo desde un punto de vista ideológico, ¿vale? O desde un punto de vista cultural, sino desde un punto de vista racional, decir, pues mira, sí, desde esta perspectiva sí nos interesa. O sea, no solo es que me gustaría, sino que encima es que me interesa formar parte de la unión, ¿no? Entonces,
creo que estáis en buena, vamos, que estáis en la línea correcta. Y bueno, a ver cuándo tenéis pensado sacar el libro o todavía no tenéis ni siquiera una fecha aproximada. Tenemos pensado sacarlo en el primer semestre o a principios del año que viene. Esa es la intención. Porque como tú bien dices, no, ahí tenemos ya la temática un poco repartida, pero es una labor ingente, es una labor muy importante porque es lo que tú dices. Ahora tenemos que seducir, hay que enamorar, ¿no? Tenemos que enamorarnos del proyecto. Lo que tú dices, hablar de hispanidad también, ver el pasado o es como ponerte un ejemplo. Hasta ahora hemos identificado la enfermedad. A partir de ahora tenemos que empezar a suministrar la medicación y tenemos que saber qué medicación es la que tenemos que suministrar para que este gran paciente, que somos los 600 millones de hispanos, salgamos de esa enfermedad de la confrontación, del odio, de incluso sentirnos inferior cultural, económicamente a otras potencias, de esta subordinación, como dice Marcelo Gullo, y como dice Patricio Long, y dejar de pensar, nos cuenta que éramos España y que un pequeño barquito se quedó con el nombre, pero que el transatlántico lo formábamos muchas más personas. E incluso, ¿por qué no? Incluía a nuestros hermanos portugueses y, como dice Santiago García, por ejemplo, del mundo de la iberofonía. Seríamos una gran potencia porque lo fuimos en el pasado, lo demostramos en el pasado y además yo creo que para que este mundo sea mejor hace falta hispanidad. Hace falta grandes dosis de hispanidad porque los valores que introdujimos en el mundo, cómo fuimos a la DIE y cómo fuimos precursores de la mezclanza, de la multiculturalidad, de un sistema equitativo, de cómo es cuando había zonas geográficas que por circunstancias eran peores que otras, estaba la figura de los situados, una ayuda económica, o sea, hemos sido precursores en tantas y en tantos campos que creo que al mundo le haría mucho y le haría muy bien tener una gran potencia hispana en un mundo de depredadores en el que nos encontramos. Porque como dice la Fundación de Gustavo Bueno, como decía Gustavo Bueno, España era un país generador, mientras que nos estamos encontrando a unas grandes potencias que no hacen más que depredar a todos aquellos países a los que quiere subordinar y a los que quiere influenciar, ¿no? Pues el mundo hispano es esa pieza en el tablero de ajedrez que hace falta que vuelva, esa gran reina, esa figura fundamental y eje vertebral del mundo en la cual no se entiende que el mundo hispano todavía siga dividido, enfrentado y fragmentado. Pues sí, la verdad es que un manifiesto, vamos, te ha quedado perfecto, ¿eh, Jaime? Yo la verdad es que comparto contigo, vamos, el 99% de lo que comentas. Siempre algún detalle, pues, lógicamente no vamos a estar de acuerdo, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es estar de acuerdo en lo principal. Y además, bueno, yo la verdad es que por mí llegaría a la hora, pero luego sé que en YouTube al final siempre nos perjudican si estamos demasiado tiempo. Entonces, vamos a ir cortando por acá. Pero vamos, yo por mí la verdad es que estaría encantado de hacer una segunda o una tercera parte y que nos vayas contando cómo ese proyecto va avanzando poquito a poco, nos vayas contando un poco las actualizaciones del proyecto, porque la verdad es que yo creo que en un futuro hablaremos de este y de otros proyectos similares que se van a ir haciendo y esta quizás es la primera piedra. Entonces, creo que seguir esa actualización es interesante. Sí, si tú me permites, es que, y para ir terminando, es que tenemos muchas cosas que hacer, Charles. Es que no nos podemos quedar conformados en el salón de nuestra casa o en el sofá o en nuestro puesto de trabajo pensando que nada puede cambiar. Si una persona, como fue Cristóbal Colón, con 3 barcos de madera, que además aquí en el puerto de Santa María tenemos una réplica, y da miedo solo salir a navegar un poco 20 millas adentro con ese tipo de cascarón de nuez en el que fueron. Si esas personas pudieron, nosotros que ahora tenemos todas las capacidades, claro que tenemos que tener. Por eso, por ejemplo, ahora ves, y también te lo quiero anunciar, posiblemente en Medina del Campo en noviembre va a haber el segundo Congreso Internacional por la Reunificación. El primero fue en Cartagena de India. Tú estás invitado, por supuesto, y un servidor va a intentar también asistir. Y yo creo que hay muchas cosas y la labor que tú estás haciendo. ¿En qué fecha sería Perdón, exactamente?
¿Qué fecha? La fecha me la tienen que concretar, la fecha me la tienen que concretar, pero la tengo, ya la tengo porque está en la agenda, me la han pasado hoy, después te la voy a pasar por canal interno, pero yo creo realmente que hay muchas cosas que se pueden hacer y la labor que tú haces es magnífica, o sea, Bueno, yo muchísimas cosas por hacer. ¿No? aporto poquito porque yo la verdad es que he empezado hace poco, en marzo, empecé el canal. El canal además, ya sabe, como es de historia, principalmente empezó como historia hispana fundamentalmente, aunque luego he ido metiendo otras cosas que ya veré si las saco del canal y hago otro canal aparte para las curiosidades científicas o no. De momento, la gente que han votado en una encuesta me dijeron que lo dejase así que de momento lo estoy dejando simplemente en listas diferentes. Pero bueno, publico un poco de todo, aunque el 75% de los vídeos más o menos son de esta temática, ¿no? Bueno, pues si quieres comentar alguna cosa, yo desde luego voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el Twitter tuyo, ¿vale? Si quieres darme alguna información más para que la gente te siga, pues también la aporto. Y no sé, ¿alguna frase para terminar que quieras comentar? No, simplemente darte las gracias y que las personas que nos vean, que primero que apoyen tu canal, que yo creo que es muy importante y el activismo se puede hacer de muchas formas de formas que a lo mejor creemos que no, pero pueden ayudar mucho, como suscribiéndose al canal, dando las notificaciones, viendo los anuncios si los tienes, los comentarios, o sea, haciendo un poco que el algoritmo o el logaritmo te dé visibilidad, como tú dices, porque también la leyenda negra existe en las redes sociales. Otro día, si tú quieres, podríamos tocar el tema de la leyenda negra, las diferentes vertientes que tiene de Hollywood, los libros, en la ciencia, como también se nos ha ocultado grandes inventores y grandes aventureros también. He hecho vídeos sobre eso, justamente, sobre Hay muchas inventos robados cosas. españoles. Sí, sí, sí. O sea Pues bueno, que por eso es supuesto, un tema muy interesante. A ver que si hacemos una segunda parte, ese tema podría ser bastante interesante, yo creo que para la audiencia. perfecto, podemos hacer, si tú quieres hacer un top 10 de los grandes olvidados, de los grandes avances hispanos olvidados por la historia, por ejemplo, o algo así, se podría hacer. O el de la leyenda negra en Hollywood, hay Wow. muchísimos ejemplos, desde luego, ¿eh? De muchas películas, Sí, muchos sí, sí, sí. videojuegos, de todo, vamos. Es Bueno, que pues es lo que te nada, digo, es que, no, no, eso, perdona, que hay mucha temática, hay muchas aristas que tocar totalmente. Sí, sí. Bueno, tú por lo menos llevas con esto bastante tiempo. Veo que además publicas vídeos con muchísima frecuencia. No sé de dónde sacas el tiempo, la verdad. A toda la audiencia recomiendo que lo sigan en Twitter porque haces directos. Pues fundamentalmente son directos, ¿no? Lo que yo estaba viendo hasta ahora. Sí, sí, Directo sí, con sí. diferentes personas, porque además no lo haces solo. En muchas ocasiones participas con otra gente que, bueno, también tienen bastante experiencia en el campo y la verdad es que está bastante chulo porque es que no es una cosa de una vez cada 2 semanas o 3, que es lo que yo más o menos me puedo permitir hacer directo. O, bueno, directo, entrevistas o algo así, ¿no? Normalmente yo lo que hago es subo vídeos cortitos, sobre todo shorts, llevo como unos 200 y pico y son al final pues como perlas de que la gente tome conciencia sobre algún detalle de la historia, sobre algún detalle, pues los inventos robados que son del mundo hispano, o como por ejemplo, pues similitudes, origen del nombre de Perú, y origen del nombre de Argentina, es decir, un montón de curiosidades, también de batallas, de conspiraciones que ha habido. Entonces, un poco de todo, pero la verdad es que para hacer vídeos de este tipo pues me cuesta bastante trabajo porque, claro, quita bastante más tiempo. Yo la verdad es que no sé cómo sacas tiempo para tanto. Bueno, Claro. Jaime, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, la verdad, porque yo creo que es lo mejor, si tienes a bien volver al canal, pues volvemos y hacemos un vídeo sobre ese tema, súper interesante, y todas las actualizaciones Perfecto. que tú quieras hacer sobre el libro, pues me lo comentas y hacemos aquí o en Twitter, me da igual también, ¿eh?
Y que sepas también que tú estás invitado, por supuesto, a que, porque para que demos, en la medida de mi humildad, de mi humilde posibilidades, también promocionar tu canal, hacen que tú también estás invitado también para que pase también al otro lado de la barrera también. De vez en cuando también yo hago también tu labor, pero también entrevistarte en Reunificacionista también, para que, oye, pues primero para que conozcan también esa labor que estás haciendo desde hace mucho tiempo. Primero, y ya sé que además tú eres una persona con altas capacidades para saber, para dar voz de lo que estás hablando y creo que la aportación que tú haces es cada día más importante y más notoria porque hace falta. Es que realmente desde un plano institucional nos sentimos muy abandonados. Las instituciones, más que ayudar a la historia de España, muchas veces lo que hacen es atacarla y es menospreciarla. Y menos mal que estamos nosotros, y estás tú, particularmente estás tú, y personas como tú, para que la verdad, por lo menos, oye, con su luz y con su sombra, ¿no? Porque aquí no es cuestión tampoco de decirnos que eran los más bonitos, eran los más buenos y éramos los mejores. Simplemente teníamos una cultura a la que tenemos que respetar, tenemos que reconocer y tenemos que proyectar hacia el futuro, pues hacer una labor, como te digo, muy importante y que también te quiero agradecer. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que me toca y bueno, a la audiencia que se suscriban se suscriban, que sigan en el Twitter a Jaime Cristóbal, que yo creo que, ya os digo, muy interesante todos los directos y bueno, cortamos acá y ya hablamos luego en privado un ratillo si quieres, ¿vale? Venga, Jaime, Venga, muchas hasta gracias, un luego. saludo. A ti, hasta luego.